destinar este tiempo de sus vidas a platicar con nosotros y con toda la gente que ve el programa, y sobre todo pues darles las gracias porque quieran ustedes compartir con nosotros pues todas esas anécdotas y toda esa historia familiar y musical que tienen ustedes. Buenas noches. Al contrario, estamos agradecidos que nos den la oportunidad de participar en este programa tan importante, y sobre todo va a ser de mucha alegría para nosotros relatarles pues la vida que hemos llevado como trovadores, como músicos. Podríamos decir, no es un atrevimiento decirlo, como artistas, porque llevamos tantos años en este ambiente que todo comenzó como una aventura musical y ahora convertido en una historia musical. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en tu programa, Juliana. Al contrario, es un gusto. Mucho se aplica la frase de que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces, los seres humanos vivimos con un montón de estereotipos que la vida nos ha demostrado que no sirven para nada, ¿no? Uno de estas frases o estereotipos de que nadie es profeta en su propia tierra, pues yo creo que es ese tipo de cuestiones con las que los seres humanos no deberíamos de vivir. Ese es el objetivo de invitarlos a ustedes, de reconocerles el talento, la trayectoria, de que las generaciones jóvenes que no les conocen, que no saben realmente quiénes son y cuál es su historia, pues los conozcan, ¿no? Entonces, pues adentrándonos ya en el tema y para empezar a platicar, me gustaría que platicaran ustedes acerca de sus inicios. Nosotros, los que los conocemos, los que somos parte de la familia de ustedes, pues sabemos que esa herencia viene de familia, de parte de su papá. Pero me gustaría que pues el tío Pablo, don Carlos, nos platicaran de viva voz cómo inicia todo esto, cómo es que su papá se inicia él mismo en esto de la música. Bueno, todo inicia en los años 1946, cuando mi señor padre pues enseña a mi hermano Carlos, a Luis a cantar y a Carlos a tocar la guitarra, y mi padre, don Anastasio Osorio, más bien conocido popularmente como Don Tacho en nuestra ciudad, pues él tenía esa inquietud de que siempre existiera en la ciudad de Valladolid un grupo que representara musicalmente, y verdaderamente tuvo el empeño de hacer que este proyecto que él tenía como líder musical pues surgiera en esos años de 1946, del cual Carlos les va a explicar tantas vivencias, tantas anécdotas de esos años. Don Carlos, ¿qué edad tenía usted cuando don Tacho puso la primera guitarra en sus manos? Bueno, mira, Liliana, voy a retroceder un poquito, porque en realidad mi papá comenzó con nosotros cuando yo tenía 8 años de edad. Comenzó a llevarnos en los teatros, porque mi papá escribía, digamos, guión de comedias, y entre mi hermana Carmita y yo presentamos una comedia en la escuela Francisco I. Madero, de aquí de la ciudad. Fue la primera vez que nosotros pisamos un escenario. Una comedia que presenta la escuela y actuamos allá, Carmita y un servidor. Cuando comenzamos, pues en esa noche interpretamos una canción ranchera que llevaba por título En un apuro. Era una canción también así de mucho éxito, ¿no? Y pues desde ese momento comenzamos nosotros ya a estar en los teatros. Y luego de allá pues comenzamos entonces, yo y mi papá, que teníamos madera para esto, claro, y nos comienza a enseñar entonces a Carmita a cantar la primera voz y a mí una segunda voz. Y así comenzamos trabajando, hasta que ya comenzamos también con las serenatas, empiezan a salir las serenatas y todo eso. Pero ya pasado un tiempo, mi papá se da cuenta que Carmita pues no podía estar andando con nosotros en cada serenata,
y empiezo a preparar a Luis. Y es cuando resurge Luis como primera voz. Después ya éramos Luis, mi papá y yo. Y así comienza el trío, los hermanos Osorio. ¿Qué edad tenían cuando dan la primera serenata? Ya cuando yo tendría como unos 12 años, entre 12 y 13 años de edad, Luis tenía 9 años cuando comenzamos. ¿Y se acuerda usted a quién se la dieron? ¿Los contrataron? ¿Usted se acuerda a quién fue dirigida esa serenata? No, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo más o menos qué personas nos ocupaban para las serenatas. Nos Claro. ocupaban personas como don Gonzalo Cambrón, como don Víctor Mendoza, y Gonzalo Escalante. No, Carlos, y por la edad que usted me cuenta, pues obviamente tenían que ir a la escuela. Supongo Sí. que don Anastasio también se preocupó porque ustedes estudiaran. Así es. Entonces, el trabajo que como niños ustedes hacían, pues era doble, ¿no? Implicaba mucho sacrificio porque a lo mejor en vez de salir a jugar, como Sí. muchos niños, seguramente su papá pues los ponía a vocalizar, a tocar la guitarra, a sacar canciones. Sí, así es. Lo que pasa es que como nos gustó en lugar del juego, en lugar de Claro. salir a jugar, nos gustó más tratar de cantar. Y pues nos gustó tanto. Nunca lo vio como un sacrificio. No, nunca. A lo mejor era hasta parte como de un juego, ¿verdad? Comenzamos, como que dice, jugando. Yo comencé tocando el tololoche que dice, ¿no? Es lo que comencé tocando. Y ya luego me fue enseñando la guitarra. ¿Y a qué edad se integra aquí el tío Pablo? Bueno, yo me integro a mis hermanos y con una ansiedad ya de pertenecer al grupo de los Tachos en 1960, a la edad de 14 años. Tenía 14 años cuando ya me integro, o mi papá me integra con ellos, y yo estaba deseando ya pertenecer y ya participar en esta, como dije anteriormente, en esta aventura musical. Claro. Y de allá para adelante, hacer nuevos proyectos. Ya en esos años Carlos ya tenía la inquietud no solo de tener o participar como trovador, como trío, por decir así, Sí. sino que ya estaba en boga o ya muy afamada la Sonora Matancera. Y todas esas canciones que nos venía de Cuba, de la Sonora Santanera, y que toda la gente lo bailaba, lo veía. Entonces a Carlos se le ocurre formar un grupo de ese estilo, de la Sonora Claro. Matancera de Sí. Cuba. O sea, detecta que había por allá un nicho de oportunidad, ¿no? Se está poniendo de moda determinado ritmo o estilo. Ya en su adolescencia de él ya le pedía eso, o como ahora pegan otros grupos y Claro. bandas norteñas. En esos tiempos la Sonora Matancera era lo máximo. Y de allá muchos jóvenes se inquietan y de allá se forman muchos conjuntos, como el conjunto Habana de Manuel Sánchez de la Ciudad de Mérida, los Auténticos, hay muchos conjuntos que seguían ese estilo de la Sonora Claro. Matancera. Entonces, Y yo me integro a ellos tocando los timbales que en esos tiempos se utilizaba en vez de la batería de percusiones que generalmente se utiliza ahora. Pero retrocediendo un poquito, y no tratando de cambiar el tema, precisamente cuando Carlos habla de mi hermana, que fue integrante, precisamente acá la tenemos, cuando Carlos actuaba en la escuela con mi hermana Carmita, y Carlos a esta edad, que él platicaba hace un momentito, claro. con su guitarra, pues así era en esos tiempos, ¿no? Y yo me sentí muy orgulloso de mis hermanos, Claro. muy orgulloso porque son incansables, y eso parece nada, pues se inyecta esa forma de seguir adelante. Y desde el año de 1960 entonces yo he participado con mis hermanos como hasta la fecha. Claro, que fue evolucionando de alguna manera. Entonces deciden formar un conjunto Tropical, así se denominaba en esos años, y conjunto pues tropical. obviamente ustedes tres no eran suficientes, ¿verdad? Para hacer un conjunto. Así y es. me imagino tienen que invitar a... Así, y a de esa más manera se van integrando otros
elementos de nuestra ciudad y Carlos pues los iba preparando también porque yo soy honesto en hablar de esta manera. Había muchos músicos que deseaban pertenecer al proyecto que él quería hacer, pero no tenían la preparación, entonces él es el que pues los enseñaba, y Luis, que tenía mucho conocimiento en el aspecto de percusiones, de ritmos, es el que preparaba también a las demás personas, y así se fue formando el grupo musical hasta que pues fuimos avanzando. Yo podría decir que los años fue una lucha muy difícil, porque para llegar a los lugares donde íbamos a tocar, el tipo de transporte, el medio de comunicación era muy difícil. Para ir, por ejemplo, a la carretera llegaba hasta Chemacho, donde te contrataban para ir a Puerto Juárez, que ahora es Cancún. Claro. Nosotros fuimos pioneros en llevar la música en esos lugares. Y llegabas y eran municipios muy pequeños, salías, y era muy difícil. A veces te daban no existía ya la fuente eléctrica, te daban una plantita para tocar y todo eso, se sufría mucho también. Claro, es parte de... Era parte del sacrificio para lograr lo que nosotros perseguíamos. Claro. ¿Quién decide ponerle el nombre de los Tachos al conjunto? Bueno, se llamaba el trío de los hermanos Osorio, formado por Mauricio Carlos. Sí. Bueno, en un aniversario en la ciudad de Mérida, en 1949, se presentaron en Mérida en un aniversario de un locutor muy famoso que se llamó el señor Benito Sosa. Era muy famoso, era un locutor muy famoso en la radio, en distintas radiodifusoras de la ciudad de Mérida, ¿no? Entonces ellos participan y ya habían en otras ocasiones actuado con el señor Benito. Hasta que en 1949, en ese aniversario, él los bautizó con el nombre de los Tachos, de la gente, del evento que hubo. Les voy a presentar a la ciudad de Valladolid a los Tachos, y luego les dicen igual desde ahora, se van a la inolvidable. Claro, o sea, el nombre en sí encierra todo un significado, ¿no? Contiene un valor hasta sentimental, podemos decir, pues sí, por la persona que se los otorga. Podríamos decir que fue el padrino del nombre. Y pues ya lógicamente los Tachos viene la derivación por el nombre de mi señor padre, Don Tacho, conocido en toda la ciudad, y a los Tachos, como los Panchos, por decir, en fin. Claro. Y esa es parte de la historia de los Tachos. Yo digo historia porque yo pienso que todo lo que tú entregas, tu tiempo, tu responsabilidad, porque siempre fuimos responsables en nuestro trabajo. Jamás hemos dejado mal a ningún empresario, a ninguna persona, ¿no? Y esa es una educación que siempre nos dio nuestro papá. Claro. Entonces, yo podría decir que todo lo que luches, todo lo que estás entregando con responsabilidad ya se convierte en historia. Definitivamente, ¿no? O sea, tantas anécdotas, tantos años, tantas experiencias que se viven, pues llega el momento en que ya se tiene un equipaje, ¿no? Tan grande, que ya puedes decir, bueno, tengo una historia que contar, como es el caso de ustedes. Ahora, hay algo muy significativo. Durante los 60 fue una lucha muy dura. Nosotros estuvimos viajando mucho en parte del sureste, a través de una convención de Club de Leones que acá se llevó a cabo y que era una gran fiesta, tener en esos años un evento de esa naturaleza, una convención de leones, donde van todos los distritos, y bueno, tú eres orgullosamente del Club de Leones, entonces ya sabes cómo son esas convenciones. Entonces en esos años que nuestra ciudad pues no vamos a decir que era pequeña, pero que llegar a una convención era muy importante. Claro. Entonces nos dio don Francisco Medina Núñez, don Paco Medina, nos dio la oportunidad de amenizar los eventos de esas fiestas, porque en realidad es una fiesta. Sí, así es. Entonces ya sabes que llegan muchas personalidades, y de allá nos escucharon, y ya tuvimos la oportunidad que nos llevaran a Campeche, al estado de Chiapas,
En Chiapas tuvimos muchos lugares que visitamos, muchos lugares, pero también eran lugares que tenías que ir y no era tan fácil el medio de comunicación. Había noches que dormíamos en estaciones, en la estación del ferrocarril para esperar el otro tren que viene, para que nos den el salto de agua y de allá de bajar a Campeche, bueno, en fin. Y Pero todo lo eso- gozábamos, ¿no? Y todo eso cargando instrumentos, ¿no? Sí, desde luego. O sea, cargando con todo el equipaje. Yo recuerdo a Carlos acostado allá en el suelo de la estación del ferrocarril y Claro. su maletita De almohada. de almohada. Pero siempre tienes en la mente de que todo lo que haces, algo bueno te va a llevar cuando Claro. te sacrificas. Además, cuando uno se dedica o hace algo que realmente quiere, ama o lo hace con mucha pasión, pues yo creo que todas esas pequeñas inconveniencias que uno encuentra en el camino se vuelven simplemente anécdotas, ¿no? De cómo lo hacías. Sí. No te limita a veces mucho cuando tú quieres. Al contrario, los tú quieres. obstáculos te invitan más a Claro. seguir adelante. Pero Entonces, eso es yo- cuando uno tiene pasión por lo que hace, Así porque es. cuando no estás muy convencido al primer obstáculo dices, bueno, pues creo que no era para mí, ¿no? Media Sí. vuelta y te vas por otro. Bueno, los 60 fueron de mucha lucha. Al llegar a los 70, desde el año del 69 ya teníamos otras ambiciones, otras cosas nos alentaba ya a irnos a la Ciudad de México y luchar por algo. En esos años el grabar un disco que eran de acetato, de los grandotes, ¿no? Los LP, Los LP. los long play. No era fácil lograrlo, no era fácil lograrlo. Ahorita cualquiera pues Claro, hace su producción, su mini producción, pero en esos tiempos lograr grabar un disco LP no era fácil. es que implicaba que una disquera quisiera hacer un contrato con ustedes, ¿no? Eran estudios de grabación. Sí, pero lo duro era llegar hasta esa disquera o al director artístico de esa disquera, entonces ya fue cuando nosotros tomamos la decisión de irnos a México en el año 70, en los 70, en 1970, perdón. Ya decidimos, y de verdad con mucha animación de Pablo, que era el que conducía al grupo, y vamos, tenemos que ir, vamos. Hay quienes no querían, yo era uno de los que no quería ir porque yo me casé el 25 de enero de 1970 y ellos estaban pues, muy animados con su plan de irse, y eso de irse, pues no, yo no sabía cuándo íbamos a regresar Claro. o qué me esperaba, ¿no? Porque yo estaba recién casado y la verdad pues sí me golpeaba un poco dejar a mi esposa Carmita. Claro. Y pues sin embargo nos fuimos y cargando tantos elementos, 12, 10 músicos y 2 secretarios que mueven el equipo. Claro, los Aventurar, técnicos, por así. a ver qué pasaba. ¿Cómo se llegaba a la Ciudad de México en ese entonces? Bueno, ¿En autobús? Bueno, sí, pero en ese tiempo el señor, me da gusto recordarlo a él, Manuel Sánchez Arzápalo, muy conocido aquí como Manolín. Él nos dio una camioneta, pero con el propósito de apoyarnos, de ayudarnos. Nos dio una camioneta para 10 pasajeros. Sí. Que adquirir en esos tiempos no era fácil. Y él, llévenla, me la pagan como gusten, como deseen. Yo quiero que ustedes triunfen. Nunca vamos a olvidar esos buenos apoyos. Claro, son sinceros. esos ángeles que de alguna manera Dios pone en tu camino, ¿no? Así Porque es, pues, gente pues así, desinteresada. y nos fuimos y a ver qué, a tocar puertas, no a tocar en las puertas. No a tocar instrumentos. A tocar puertas para ver qué casa disquera y para que te escuchen no era fácil. Claro. Muy difícil. La competencia siempre ha sido, me imagino, mucha, Sí, ¿verdad? sí. Aún en los 70s. pero tenemos nosotros la suerte, digo la suerte, que nuestra música gustaba en cualquier lugar que estuviéramos, gustaba, porque nuestra música era propia, dábamos a conocer. Era original, llevábamos original. números originales. Sí, números originales. Y algo tenía que Tenía que gustar de Claro. algo que llevábamos. Claro. Es más, había música, temas de la trova yucateca, pero ya convertidos en boleros
románticos al estilo de la Sonora Matancera o la Santanera, que ya en esos tiempos surge. Entonces, pero ya llevamos la música yucateca, como era Peregrina, como era Ciudad Blanca, y entonces de alguna manera eso sí le llegó a interesar a un director artístico de la Musarte, el señor Jorge Acosta, que cuando nos escuchó, después de que tocamos la quinta melodía en el estudio de prueba donde te escuchan, salió de la cabina y digo, y a mí me dio temor cuando hizo así. O sea, eran dos cosas, o están aceptadas o no me interesa, ¿no? Se acabó el ensayo, pero así muy tarde. se acabó el ensayo. Ay, el lunes grabamos. El lunes les espero a las 10 de la mañana. Sean puntuales. Cuando escuchamos eso. Ay. Y luego lo fuimos a celebrar entonces con unos parientes en México, nos apoyaban también, que nos llevaban, ¿no? Porque no sabíamos hablar en México. Y fuimos a celebrarlo, era pues ya gratis saber que ibas a grabar un disco. Lograr un disco en esos años era algo grandioso. No existían las televisoras las repetidoras, no había. Aquí no llegaba la señal. No había ni radiodifusoras. Claro. Aquí solo creo que uno ya estaba iniciando en su tiempo. Entonces, lograr grabar un disco, un LP, como te decían en los tiempos, era un logro muy grande. Claro. Hicimos en México como mes y medio aproximadamente. Entre el tiempo que estuvimos, y yo soy honesto, no vamos a decir que estábamos triunfando, no. La misma gente que vive en la Ciudad de México nos buscaba trabajo. El sábado van a tocar en casa de don Hermilo Díaz Aguilar, el hermano del doctor Tony. Para que pudieran de alguna manera subsistir, ¿no? Porque no puedes estar tanto tiempo en un lugar y no tener... El viernes, decía otro paisano, en mi casa, que don Felipe Andrade ya había buscado a nuestros amigos. En fin, así nos íbamos sosteniendo para lograr un triunfo o algo. Claro. Pero ya que logramos la grabación nos sentíamos muy felices, muy felices. ¿Qué pasaba en esos tiempos, don Carlos? Graba uno un disco, pero no solo grabarlo, uno puede venir con un disco LP muy bonito. ¿Cómo se promocionaba? ¿Dónde se vendían los discos? ¿Quién se encargaba de que estos discos se vendieran? Bueno, se firmó un contrato por 2 años con la disquera. Se firmó un contrato por 2 años. Teníamos la obligación de grabar un LP cada 6 meses. Había que buscar y ensayar, y era un compromiso ya. Pues la misma casa disquera es la que promueve todo, saca los anuncios, saca todo, se encarga de promover todo. Claro. Y a mí me dio tanto gusto esa época, porque nuestros discos, yo lo llegué a oír hasta en Costa Rica. Había otro lugar, ¿no? Por Centroamérica, llegamos a ir por radio, conectamos y oíamos que estaba tocando nuestros discos. ¿Y qué sentía usted? Pues, oye, yo me sentía muy feliz de haber logrado algo que muy pocos lo logran. Claro. Y es lo que me llenaba, y seguía la ilusión, cada día más ilusión. Y así estuvimos trabajando y pues esa era una forma de también de promover nuestra como dicen, nuestras composiciones. Pablo tiene varias composiciones grabadas en los LP, yo tengo varios. Es más, de pronto, como a los 3 o 4 años, me llega un contrato, no contrato, como le dicen, me llega un aviso en la que me dicen que un grupo de la frontera había grabado un número mío que se llamaba El Oxigenado. Así se llamaba El Oxigenado, y me mandan regalías y me mandan todo. Entonces eso era una ilusión muy buena. El Oxigenado era un número así muy alegre. Le puso el título porque había un amigo que teníamos y iba a bailar mucho con nuestra música donde íbamos, pero él se pintaba el pelo así, así, pero bueno,
oxigenado, Sí. güero, Oxigenado, perdón, un güero exagerado. Se utilizaba a veces el agua Sí, oxigenada para Exactamente. decolorar el Entonces, cabello, ¿no? donde íbamos, él iba a los bailes y entonces Carlos pues, le hizo una melodía y... Y se enteró esta persona Sí, claro que sí, que sí. se hizo una sí, canción sí. en su honor. Aumentando un poquito en la pregunta que hiciste, es muy grato para mí comentar y de mucho reconocimiento. Cuando nosotros grabamos, tuvimos una amistad muy, muy grande con un señor de la ciudad de Mérida, que es don Rafael Rivas Franco. El señor Rafael Rivas Franco, ya fallecido, es el dueño de todas las emisoras ahorita, El del grupo Rivas. Entonces el señor nos quería mucho. Yo digo así, nos quería porque nos demostraba una fe enorme. Cuando él supo que grabamos en México, él nos mandó buscar y hizo un pacto con nosotros de que nos iba a prometer en sus difusoras. Y la verdad, a él le debemos que se haya popularizado la música del grupo de los Tachos en todo Yucatán y el sureste. Porque esa pregunta que hiciste de verdad es muy importante porque muchas veces vienes con un disco así, lo escuchas tú mismo, ay qué bonito toco, ay qué bonito interpreto, te llenas tú de satisfacciones y lo olvidas. Claro, Más la proyección que me dices es muy importante. claro, así Entonces la proyección se la debemos mucho al señor don Rafael Rivas Franco. Ahora, ¿quién fue el promotor de que el señor Rivas Franco se interesara por nosotros? Fue el señor don Chaco, el Chaco Cortés, muy popular acá, ya fallecido. Claro. ¿Cómo su nombre? El Chaco Cortés, no recuerdo muy bien. Bueno, pero aquí era muy conocido, el Chaco Cortés era muy aficionado al béisbol, pero él tenía mucha amistad con el señor Rivas y nos recomendó con él. Y ya empieza a proyectarnos el señor Rivas en sus bailes, porque hacía bailes también, y en sus difusoras. Y la verdad era muy grato que cuando estabas en algún lugar tocando por Motul, oías que estén anunciando a los Tachos en la ciudad de Mérida. Los Tachos próximo domingo, les invitamos en la sala de fiestas Montego, y luego ¡pum! Ponían la grabación y oye, eso. uno se sentía en el cielo. Sí. Pues bueno, vamos a tener que ir a un pequeño corte. Uno no quisiera parar esta charla, ¿verdad? Pero pues bueno, los patrocinadores son importantes Desde para que luego, este programa desde exista, ¿verdad? luego. A ellos nos debemos. Entonces nos vamos a un pequeño corte. Esto se va a poner aún más interesante. No se despegue, no nos tardamos nada, regresamos.